De niñas que se declaran insatisfechas con su tiempo para descansar y con su barrio en comparación con los hombres. Una de cada 3 niñas no declara ser feliz, versus 1 de cada 2 niños de género masculino. Y esto es un dato que, si bien uno ve que hay un 68% de las adolescentes que dice que es feliz y un 81% de los adolescentes hombres que dice que es feliz, en general las encuestas de felicidad y estas preguntas, la mayoría de las personas en todo el mundo uno ve alta declaración de felicidad, entonces estas diferencias son importantes. Y acá el indicador de salud mental que estamos revisando y que estamos mirando, que es un screening ya de sintomatología depresiva y ansiosa que midió por primera vez en la encuesta nacional del INJUV y que van a seguir midiendo, es el PHQ, que lo que nos está indicando, ¿cierto?, es que hay 3 veces más niñas que presentan sintomatología severa a grave en este screening de ansiedad y depresión. Esto no quiere decir que tengan ansiedad y depresión, pero que la probabilidad de que la tengan es alta, versus los que caen, ¿cierto?, los que no tienen síntomas, donde también pueden haber ahí casos de falsos negativos en el fondo, pero la probabilidad de que los que no presenten síntomas tengan problemas de depresión y ansiedad también es baja, ¿ya? Entonces lo que vemos que en este 18% de las niñas hay una alta probabilidad de que presenten algún trastorno de salud mental ansioso o depresivo. Entre quienes tienen síntomas moderados y graves se alcanza un 39% entre las niñas. Eso también es el grupo que presenta mayor probabilidad de tener algún trastorno. Y también ahí hay una diferencia significativa con los niños de género masculino. Y acá vimos qué pasa con los que presentan esta sintomatología severa y grave y si reciben alguna atención de salud mental. El 32% de las niñas que presentan esta sintomatología recibe alguna atención, o sea, estamos hablando que hay un 67% que manifiesta estos síntomas severos y que no recibe atenciones de salud mental. En el caso de los hombres, esta brecha es mayor, es el 17%, o sea, solo el 17% recibe atención. El segundo punto, ¿cierto?, que queríamos ver es en esta dimensión de ser amados y cuidados, ¿cierto?, cómo están las niñas en este ámbito. Y lo primero que vemos es que las adolescentes mujeres se siguen sintiendo más discriminadas que los hombres de su edad, en general por motivos asociados al género, aspecto físico, manera de vestirse e incluso su sexo. En este gráfico vemos que 1 de cada 2 adolescentes mujeres se ha sentido discriminada en el último mes y más de la mitad alguna vez en la vida. Y vemos la barrita verde que son los hombres, ¿cierto?, siempre porcentajes más bajos. No quiere decir que no sean altos tampoco. Los hombres también, los adolescentes hombres también se sienten discriminados, pero la medida es menor y hay una brecha importante entre niñas y niños. Como les decía, las niñas se sienten en mayor medida discriminadas por compañeros de colegio, desconocidos, familiares y vecinos. Sabemos que en todos estos ámbitos hay una brecha entre niñas y niños. Respecto de la única fuente que no hay brecha es para Carabineros, Procuraduría y Autoridad. Podríamos decir quizás que ha ayudado la transversalización del género en estas instituciones o es algo que se ha mantenido constante, pero solo respecto de ellos no hay una brecha. Y como les decía, 1 de cada 4 niñas se ha sentido discriminada por su aspecto físico, 1 de cada 5 por su manera de vestir y 1 de cada 10 por su edad y sexo. Entonces vemos que las razones por las que se sienten discriminadas se asocian a cómo uno se ve, a cómo uno es en el mundo físicamente, lo que uno muestra para afuera, y eso sin duda tiene que ver con el género y cómo se expresa. Entre las adolescentes el tercer punto que vemos es en esta esfera de los cuidados, ¿cierto?, de cómo el entorno es un entorno que cuida a niñas y niños. Vemos que las adolescentes han experimentado en mayor medida violencia psicológica y violencia digital. Por lo general, la violencia psicológica digital y la violencia en general se sigue dando, ¿cierto?, en las relaciones cercanas, la familia y el colegio. Las mujeres, como les decía, experimentan más violencia psicológica y digital. En términos de la violencia física que mide esta encuesta, no hay diferencias entre niños y niñas. Aún así, 1/3 ha experimentado violencia física alguna vez en su vida.
una de cada 2 niñas experimenta violencia psicológica alguna vez en su vida, y respecto a la violencia digital, que es este fenómeno que tenemos que mirar con mucha atención, un 33% de las niñas ha experimentado violencia digital, y esta pregunta es sobre el último año, versus un 23% de los adolescentes de género masculino. Las mayores diferencias entre los hombres y las mujeres se dan en la familia. En la familia vemos que un 35% de las niñas dicen que han experimentado violencia. Y en segundo lugar está la escuela. En el espacio público no se ven grandes diferencias entre niños y niñas. Y finalmente, para ir cerrando la presentación, la violencia, la discriminación importan en términos de cómo se ven las niñas en su salud mental y en su bienestar. Existe una asociación relevante que vemos en los datos entre violencia, discriminación y salud mental. Y acá les estoy mostrando solo datos de mujeres. Vemos que de las niñas que no han vivido en su vida violencia ni discriminación, o que no declaran haberlo vivido, ¿cierto?, un 57% no presenta sintomatología en temas de salud mental, versus entre las que sí han vivido violencia y discriminación, un 57% sí presenta sintomatología grave en salud mental. Entonces, la probabilidad en el fondo de vivir algún problema de salud mental tiene una gran asociación con las experiencias vitales y cómo los entornos, ¿cierto?, la familia, los cercanos, y todos nosotros como sociedad cuidamos a las niñas y niños. Y esta asociación que vemos en la variable del PHQ, que tiene que ver con esta variable de salud mental, ¿cierto?, también se ve replicada en estas otras preguntas de satisfacción y felicidad. O sea, vemos que la asociación entre este bienestar psicológico es fuerte, es consistente. Hay mayor malestar entre quienes viven violencia y discriminación. Para ir cerrando y dar pie a la conversación, solo quería como decir algunas reflexiones de los datos, ¿cierto? Las adolescentes mujeres experimentan un mayor malestar en general, ¿ya? Menores tasas de felicidad, satisfacción y mayores tasas de sintomatología depresiva y ansiosa. Y es preocupante porque están empezando sus vidas, ¿cierto?, ya de 15 a 17 años, y vemos estas diferencias importantes. El sexo sigue importando, ¿cierto? Las niñas experimentan más violencia, y las brechas se ven en la violencia psicológica, digital, o sea, cómo nos tratamos, y por características físicas y de género. La violencia o los malos tratos vienen en mayor medida desde las relaciones cotidianas, familiares, y en menor medida desde extraños en el espacio público. Entonces, esta idea de que tenemos que ir a trabajar o sea, que también hay que hacerlo, porque también vemos violencia, pero tenemos que trabajar en los entornos más cercanos, en los que estamos todos los días, en los que convivimos todos los días. Y finalmente es cierto que estos malos tratos se asocian al bienestar, al malestar. Cuando estamos hablando de, yo creo que algo que no está en las palabras ahí, pero estamos hablando de niñas de 15 a 17 años, niños de 15 a 17 años, que si estas brechas se ven así de esta manera hoy en día, si esto no es reparado en el fondo, las diferencias sin duda se siguen acentuando a lo largo del curso de la vida. Entonces, estos datos son importantes porque hoy día las niñas están experimentando un mayor malestar, pero también en el futuro estamos construyendo una sociedad en que siguen replicándose estas diferencias según sexo. Así que, bueno, esos son los datos que yo traía para hoy día. Ahora vamos a invitar, ¿cierto?, a Valentina Reyes y Valeria Breul de Volando en 10 Niñas Valientes. Y la invitación a ellas es con una pregunta, básicamente, cómo ellas ven reflejadas estos datos en su trabajo cotidiano. Ellas les van a contar de sus organizaciones. Bueno, buenos días. Primero agradecer también el espacio, agradecer que se creen estas instancias de reflexión en un día como hoy día, el 8 de marzo, así que eso, muy felices de poder estar acá. Yo represento en particular a la Fundación Chile y así hemos podido impactar a más de 32.000 estudiantes ya a lo largo de esta historia con esta misión.
Ahora, en términos como del objetivo más concreto con nuestros programas, lo que realmente el cambio que queremos como generar en las comunidades estudiantiles es fortalecer el modelo de gestión de la convivencia escolar, articulando el trabajo de los diferentes actores que componen la comunidad educativa, docentes, estudiantes, directivos, etcétera, para que así podamos ir cambiando esta manera de gestionar la convivencia escolar, pero el centro es que se haga a través del empoderamiento y del liderazgo estudiantil. Es ahí donde radica nuestra principal diferencia. Eso lo hacemos a través de diferentes elementos, de estos 5 elementos, pero el elemento que más quise resaltar hoy día es el de la formación que tenemos a estos referentes estudiantiles. Referentes estudiantiles que son partes de las directivas de curso, son parte de centros de estudiantes o incluso pueden ser líderes de convivencia escolar, que tienen ese sello en convivencia escolar. Y a ellos y a ellas las formamos en diferentes temáticas de convivencia escolar y también les hacemos llevar una actividad a su sala para que ellos mismos como directivas, como referentes estudiantiles, puedan llevar estas temáticas a sus salas, a sus cursos, ¿ya? Entonces, ahí radica como nuestro principal trabajo. Ahora, también trabajamos con el resto de la comunidad porque es necesario que para generar este cambio cultural y esta manera de gestionar la convivencia escolar, necesitamos que esté toda la comunidad involucrada. Entonces, por eso incluimos al resto de los estudiantes con campaña, también tenemos un diagnóstico del clima de convivencia escolar para poder asesorar y poder tomar decisiones informadas, etcétera. Y hay asesorías al equipo de convivencia, etcétera. Ahora, antes de como partir con lo que les quiero contar hoy día de lo que vemos en el terreno, reflexionando sobre este enfoque de género en la fundación y haciéndonos esa pregunta, la verdad es que nos dimos cuenta de que no contamos con una política como explícita ni escrita respecto al enfoque de género, ¿ya? Sin embargo, la convivencia escolar es una temática que generalmente se asocia a como el rol femenino. En general, las personas que ocupan cargos como encargados de convivencia, etcétera, en general nosotros vemos en la práctica roles femeninos. Y desde esa vereda, hace años que hemos intentado como hacer un equipo más paritario, y ahora contamos con hombres en el equipo, cosa que antes no sucedía, y podríamos decir que esa ha sido nuestra política más exitosa porque en el fondo que nosotros lleguemos a un colegio siendo hombres y mujeres, da una imagen también de que la convivencia escolar no es solamente algo de mujeres, sino que es algo que construimos entre todos y todas. Entonces, esa es una política muy exitosa que hemos tenido, que no está escrita en ningún lado, pero que estamos seguros de que hay que seguir manteniéndola. Y eso sí que hay una deuda, sobre todo en el área de medición, que es el área en donde yo estoy, porque en general no hacemos mucho análisis o no nos centramos en hacer estas comparaciones entre género, pero sí hoy día la idea es traerles algunos datos, algunos análisis que pudimos hacer de esta diferencia o de estas brechas que se generan entre hombres y mujeres, y también terminar con algo un poco más cualitativo y del trabajo directo que tenemos con nuestros referentes estudiantiles, ¿ya? Con eso dicho, entonces, como ya les mencioné al principio, nosotros contamos con un instrumento de clima de convivencia escolar, que se compone de diferentes dimensiones, pero a través de un análisis que realizamos el año pasado, pudimos darnos cuenta de que la victimización, que es la frecuencia con la que los estudiantes reportan ser agredidos, y el ejercer la agresión, en diferentes tipos de agresiones, se relaciona significativamente con el género, sobre todo la victimización de tipo social. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que en mujeres es un 37% más prevalente que en hombres. O sea, las mujeres están sintiendo más agredidas socialmente. Y se complementa este dato con el otro lado, que es quienes ejercen esas agresiones, y allí también tiene una relación significativa con el género, en donde los hombres son los que más reportan ejercer ese tipo de agresiones en un 44% más que las mujeres. O sea, estamos diciendo que quienes están recibiendo en mayor medida este tipo de agresiones son las mujeres y quienes las están ejerciendo en mayor medida son hombres. En este caso, adolescentes hombres, ¿ya? O sea, es un dato preocupante que yo creo que sería súper interesante de seguir haciendo el análisis, y por eso también traigo otros datos para complementar. Por otro lado, está la agresión física, que también se relaciona significativamente con el sexo, y esta vez son los hombres quienes ejercen más agresiones físicas, en un 77% más que las mujeres. Y por último, una dimensión que no quise dejar de lado porque
funciona como un factor protector para todos los tipos de victimización y para todos los tipos de ejercer agresión, el sentimiento de aceptación. El sentimiento de aceptación en estos análisis funcionaba como un factor protector, o sea, mientras más aceptada me siento, es menos probable que me ejerzan agresión como que yo ejerza agresión, ¿ya? Es un factor protector. Y acá vemos que las mujeres están en un 8% menos que en los hombres. O sea, hay un factor protector importante, que es el más importante de las dimensiones que nosotros analizamos, que ahí surge como una propuesta o como una sugerencia, que entonces es necesario seguir trabajando y que se relaciona mucho con la salud mental, porque el sentimiento de aceptación es esta sensación de sentirme seguro con mi entorno, de sentirme validada por mis pares, es cómo yo me relaciono y cómo me veo frente a mis pares, ¿ya? Entonces, allí dejo una tarea. Y por otro lado, respecto al trabajo con nuestros referentes estudiantiles, como que nos dimos cuenta que en los cargos, la paridad, por ejemplo, en cargos como directivas de curso o centros de estudiantes, nos damos cuenta que es más bien paritario. La proporción entre mujeres y hombres es similar. Sin embargo, cuando nos vamos a estos líderes con sello en convivencia escolar, que también nosotros trabajamos con estos como líderes voluntarios que quieren trabajar en esta temática, hay una disparidad, vemos 70% de mujeres y un 30% de hombres. Y eso nosotros lo podemos ver en la práctica, no solamente en los datos, sino que, o sea, porque vemos que hay más mujeres interesadas en el fondo, que se sienten más responsables socialmente, que quieren generar un cambio y que quieren hacer que sus compañeros se sientan parte. Y a la vez tenemos otro instrumento de medición, que es el de liderazgo, que mide 4 escalas distintas, que en casi todas se mueven similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay una escala que se mueve, que es más dispar, y ahí tenemos la de autoeficacia, en donde las mujeres tienen un 3,2% menos de porcentaje de logro que sus pares hombres. ¿Y qué quiere decir? Que la autoeficacia es la capacidad o el sentimiento de ser capaz de generar un cambio en su comunidad. O sea, a pesar de que las mujeres están mucho más interesadas en generar cambios, se sienten menos capaces de que eso se pueda lograr. ¿Ya? O sea, algo está pasando en ese sentimiento de seguridad versus los hombres, y eso lo vemos mucho en la práctica, cuando tienen que ir a hacer intervenciones a las salas y presentarse frente a todo su curso para presentarles un tema de convivencia escolar. En general, son los hombres los que no tienen ningún problema y quieren ir. Y esto lo conversamos con el equipo, por eso se los quiero contar. Entonces, acá hay algo que nosotros trabajamos principalmente desde el empoderamiento estudiantil, que es una teoría que nosotros manejamos, que es clave como para ir fortaleciendo el liderazgo, y el empoderamiento estudiantil o esta teoría lo que nos dice es que debemos trabajar desde las habilidades, y más que nada reforzar las habilidades de liderazgo, de toma de decisiones, de gestión, etcétera, pero también se requiere de una comunidad entera que esté como en pro de eso. En el fondo, ¿cómo generamos espacio en donde escuchemos realmente a las estudiantes mujeres? ¿Cómo generamos espacio en donde ellas sí estén consideradas en la toma de decisiones? ¿Cómo vamos a destinar recursos para que esos espacios estén dados? Y también qué políticas vamos a ir generando. Entonces, son diferentes niveles, tanto individuales como a nivel organizacional y de comunidad, que se tienen que llevar a cabo para que ese empoderamiento se lleve a cabo. Y de hecho, yo creo que este es uno de nuestros principales desafíos como fundación, porque acá el enfoque de género es clave, de cómo vamos a seguir empoderando estos liderazgos femeninos. Y bueno, ahora como con algunas como anécdotas clave, y para eso les traigo algunas imágenes, no lo dejé escrito. Bueno, acá hay imágenes que representan cómo trabajamos. En general nosotros trabajamos con actividades lúdicas, pero formativas, o sea, son teóricas, pero a la vez son experienciales, ¿ya? Y quise traer acá una anécdota para que sepamos que estos imaginarios sobre los roles de género siguen estando aún en nuestros adolescentes y en nuestras niñas y niños, porque nos ha pasado, de hecho, con un compañero que está acá, en alguna actividad, en alguna sesión de resolución de conflicto, los estudiantes mencionaban y como que miraban como una fortaleza la manera de resolver conflicto entre los hombres, que en general era a través de maneras más directas como físicas o verbales. Y eso lo miraban como algo súper bueno en los hombres porque era más rápido. Versus el de las mujeres, que era una manera más larga, que a veces no se decían las cosas, que a veces terminaba con amistades, y eso se veía como algo malo.
independiente de que eso suceda o no en la práctica, porque puede que sea así, lo preocupante era que en general eso lo aludían o el argumento estaba en base al género, de que por ser mujeres ellas resolvían, era su manera de resolverlo. Y si nosotros somos hombres, así resolvemos. Y yo creo que allí es clave también que empecemos a psicoeducar tanto en género, en sexualidad, para derribar esos mitos, porque son mitos finalmente, no por el hecho de nacer con cierto sexo vamos a tener que resolver los conflictos de alguna manera, y esto también es súper importante en la convivencia, porque si no desmitificamos este tipo de elementos, las formas de convivir se van a ver permeadas por este tipo de imaginarios finalmente, ¿ya? Entonces, eso no es que todos los estudiantes piensen así, también tenemos muchos referentes estudiantiles que están súper interesados en seguir trabajando estas temáticas, nos piden mucho trabajar la temática de género, así que ahora de hecho estamos trabajando mucho más en ese tipo de temática, pero yo creo que a todos los que estamos acá, a nosotros como fundación, es clave seguir potenciando este tipo de temáticas, trabajar sobre el empoderamiento y sobre las temáticas que les presenté hoy día. Así que eso, muchas gracias y le dejo el paso. Invitarnos a participar de este espacio y también a ustedes, Valentina y Paloma, por los resultados que nos exponen, que creo que son muy importantes para nuestra práctica, porque tal vez lo que yo les voy a compartir tiene más que ver con la intervención que nosotras hacemos como Fundación Niñas Valientes, con nuestras propuestas, pero también como una manera de hacer frente a las problemáticas que se estaban presentando. Así que creo que en realidad se retroalimentan muy bien nuestros trabajos. Bueno, para comenzar les quiero compartir un video que cuenta un poco lo que hacemos como fundación, pero también desde el relato de las niñas, que fue nuestra inspiración también para crear esta fundación. Ellas nos expresan las cosas que han escuchado, que les dicen por ser niñas, cuáles son las problemáticas también que sufren, pero también cómo tratan de resistir y de hacer transformaciones. Vamos a ver si se proyecta bien. Hola, mi nombre es Julieta Rojas y tengo 11 años. Me gusta dibujar y me gusta jugar. Karate, fútbol. ¿Cómo te enseñaron que era ser una niña? ¿Cómo me enseñaron a mí a ser una niña? Las niñas son calladitas, son tranquilas. Mis compañeros de colegio me dijeron, ay, ¿qué vayas a ver vos de fútbol? Quería tocar batería, pero mi profesora me dijo que no, porque las niñas tenían delicadeza y no iba a sonar tan fuerte como lo hacían los hombres. Hoy, las niñas y niños juegan con reglas desiguales y llenas de estereotipos. Desde Fundación Niñas Valientes queremos cambiar esas reglas del juego. Promovemos la equidad y prevenimos las violencias de género a través de proyectos educativos y de participación. Con nuestros programas buscamos que las niñas de nuestro país sean las protagonistas de los cambios y que las escuelas de Chile sean escuelas valientes derribando los roles y estereotipos de género. Hemos trabajado con más de 12.000 niños, niñas, estudiantes, cuidadores y equipos educativos. Personas que se han comprometido con la equidad de género, el buen trato y la construcción de entornos amables con las comunidades educativas y los espacios de participación. Con ello, estamos contribuyendo al bienestar emocional, al desarrollo pleno y al respeto de la igualdad de derechos y oportunidades de niños y niñas. Las niñas valientes también nos podemos atrever a hacer cosas que no son solo para niños. Que se empoderen y que hagan todas las veces que sea reclamar para lograr lo que se proponen. Que no se callen, que sean valientes. Súmate a nuestra causa valiente y construyamos un mundo libre de violencias y discriminación para la niñez. Súper, gracias. Bueno, nuestra misión entonces es promover la equidad y prevenir las violencias de género desde la niñez y con la niñez, como de la mano con ellas también, como pueden ver en esa foto y también como les voy a ir contando. Nosotras, por un proyecto que hicimos hace algunos años, elaboramos estas historietas que daban cuenta de algunos datos que levantamos en una consulta y también de nuestra experiencia trabajando en colegios, en comunidades educativas, en organizaciones,
Solo para que vean cómo esto tiene coherencia también con lo que ustedes mostraban. O sea, en general, las niñas perciben mucho más el machismo que los niños. Están más sensibles, son más perceptivas en general a las injusticias sociales y obviamente que a las de género en particular. Y también tienen una autoestima más baja que sus pares hombres. Y esto no solo tiene que ver porque, bueno, una de las cosas que más escuchamos, por ejemplo, como preocupaciones de las niñas tienen que ver con su imagen corporal, con el no poder cumplir con los estándares de belleza que yo creo que les pegan mucho más fuertes a ellas, pero también en cosas como sus capacidades más cognitivas, sus habilidades intelectuales. A los 6 años las niñas ya se sienten menos inteligentes que los hombres. Entonces, en realidad desde muy pequeñas vamos viendo cómo empiezan a internalizarse y reproducirse los estereotipos de género, que yo creo que es el gran problema también del cual hoy día estamos hablando. Acá, por ejemplo, vemos que los niños participan más en organizaciones deportivas y en realidad nos hemos dado cuenta en la práctica que no solo es el deporte, son las actividades en general más políticas o como en los espacios públicos, los niños participan más porque se sienten en mayor confianza para desenvolverse. También lo vemos nos lo dicen mucho en los colegios y lo vemos en nuestras intervenciones, que los hombres levantan más la mano, dan más su opinión, participan más, incluso cuando hay cursos que son mayoritariamente de mujeres. Entonces, ahí vemos nuevamente esto, las mujeres tienen menos confianza en sí mismas. Bueno, y nos dicen además que el colegio no es un lugar donde se hable de estos temas, donde pueda problematizarse, por ejemplo, sobre desigualdades, estereotipos y violencias de género. Las niñas creen que se habla más entre amigas y los hombres con la familia. O sea, esos son los espacios que hoy día están sintiendo como más seguros, donde pueden conversar y cuestionar la realidad, pero no el colegio. Y nuestra propuesta es que obviamente dentro de la educación que se da en las instituciones escolares, esto pueda ser un tema que se aborde formativamente. Nuestro modelo de intervención en un inicio, bueno, y también tiene una parte en la que trabajamos directamente con las niñeces, promoviendo la autoestima, el liderazgo, la participación, también muy en la línea de lo que nos comentaba Valentina de Volando en B, así que creo que tenemos ahí mucho en común. Pero además con el transcurso del tiempo nos fuimos dando cuenta que no solo teníamos que trabajar con las niñas y adolescentes, sino que era necesario trabajar con los hombres, por una parte, no solo para que cambiemos las relaciones machistas que existen entre géneros, sino también porque nos damos cuenta que los hombres también son víctimas de los estereotipos de género y del machismo. Por ejemplo, en cómo les cuesta más conectarse y expresar sus emociones, en las formas que tienen violentas de resolver los conflictos y de validarse socialmente entre pares. Y bueno, entonces empezamos a ampliar nuestro foco de intervención y también hoy día trabajamos en los entornos de socialización, es decir, en las escuelas, con las familias, capacitando docentes, acompañando equipos directivos, porque ellos y ellas también, y somos las personas adultas quienes estamos criando, educando y socializando de alguna manera los estereotipos sin quererlo. Entonces, para cambiarlo también tenemos que ser conscientes de nuestras prácticas, de nuestras propias creencias y ir cambiando los contextos. Y eso obviamente que a largo plazo impacta en la sociedad en términos de promover una cultura del buen trato, inclusiva y de equidad de género. Una línea, que es la línea que seguimos manteniendo, que es un trabajo más directo con las niñeces, es la línea de niñez protagonista. Acá, como les mencionaba, tenemos programas para fortalecer la autoestima en sus distintas dimensiones. Trabajamos la imagen corporal, trabajamos la sexualidad, las emociones, trabajamos también lo que tiene que ver con las capacidades, las habilidades, la confianza personal. Tenemos un programa que se llama Niñas Líderes por la Equidad de Género, donde tiene que ver cómo con tomar conciencia y empoderamiento de sus derechos, construir proyectos sociales en pos de la equidad.
Y el programa Niñas Valientes, que sobre todo está dirigido a transformar las creencias limitantes que reproducen estereotipos y construir creencias poderosas donde nos sintamos con todas las capacidades para lograr lo que queremos. Tenemos el proyecto de la Red Niñez Valiente, que es un espacio de participación, de encuentro y de aprendizaje para niñas. Este año va a ser entre los 7 y los 12 años, antes lo teníamos extendido hasta los 18, pero nos dimos cuenta que en ese rango etario se necesitan mucho más espacios, hacen falta en general. Nos juntamos una vez al mes con ellas, son parte de la fundación, también opinan sobre el trabajo que hacemos. Las invitamos ahí, como sale en la foto, a participar de iniciativas de incidencia política, pública. Hacemos actividades familiares, recreativas, marchamos juntas, por ejemplo, también el día de hoy. Entonces, en realidad es como de visibilizar a las niñas también en los espacios más sociales y públicos. Y la otra línea educativa, o sea, la otra línea es la educación valiente, le llamamos, donde hacemos, bueno, programas de sensibilización para problematizar desigualdades y violencias de género. Hacemos programas de formación que son un poco más largos, más profundos. Acá trabajamos capacitando, como les decía, a profesores y a profesoras, haciendo programas de acompañamiento a cuidadores, a familias. También tenemos distintos programas para estudiantes con foco en el desarrollo socioemocional y sexual. Creemos que también acá el tema de la perspectiva de género tiene mucho que ver con enseñar sobre sexualidad, que vemos que es de un interés muy grande para estudiantes y hoy día sienten que no se les enseña ni en los colegios ni en sus casas. Por ejemplo, a poner límites, enseñar sobre consentimiento, cómo reconocer la violencia en el pololeo, cómo enfrentarla, cómo pedir ayuda. Aquí en especial, a pesar de que muchas veces trabajamos con todo el curso, a veces hacemos sesiones separadas por género, porque creemos que igual hay temáticas, por ejemplo, en que las niñas no se sienten seguras para hablar con sus compañeros, y hay temas de interés también que son distintos. Por ejemplo, tratamos de intencionar mucho más la conexión y la expresión asertiva de emociones con los hombres, y con las mujeres, mucho más el empoderamiento, mucho más el ser capaces de, por ejemplo, atreverse a liderar, a participar. Bueno, y en tercer lugar hacemos asesoría y acompañamientos a equipos directivos, porque también creemos que hay que cambiar la cultura y acciones más a nivel institucional en los colegios. Por ejemplo, hoy día estamos trabajando con un colegio que se volvió este año mixto, que era de puros hombres y pasó a ser mixto, y es súper importante que ese proceso también sea consciente, sea planificado y sea gestionado desde un enfoque de género. Bueno, acá les comparto algunas fotos de lo que hacemos. También nosotras tenemos metodologías que son bastante participativas, experienciales. Este programa es dirigido a estudiantes de las distintas edades, que se llama Creciendo con Equidad de Género. Lo hemos implementado desde la educación parvularia hasta la media, y porque creemos que finalmente todos los temas se tienen que tocar y enseñar en las distintas edades, solo que con énfasis distinto. Entonces, por ejemplo, con niños más pequeños vamos a hablar de la diversidad de familias que existe, que los juguetes no son para niños o para niñas, que todos y todas podemos hacer lo que queramos. Luego vamos trabajando temas más como les comentaba, de conexión con las emociones, las relaciones respetuosas, y tal vez ya cuando son más adolescentes trabajamos el tema de la sexualidad, del consentimiento, de las violencias. Bueno, eso sería un poco lo que les quería compartir. Espero que también esto deje como una inspiración y también motivación por tratar de hacer propuestas, cambiar y, bueno, aportar desde nuestro lugar a la equidad de género y a una vida más plena para las niñeces. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria y Valentina, por sus presentaciones, que nos dejan
muchas preguntas, ¿cierto? Y también nos siguen reafirmando lo que estamos viendo de que aún hay mucho trabajo por hacer. Ahora vamos a invitar a Javiera Erazo. Ella es jefa de Departamento de Salud Mental del MinSal. Estamos también con un pequeño problema técnico. Y Javiera nos va a hablar, bueno, una pregunta que preparamos para ella es qué medidas se están tomando desde el Ministerio de Salud para abordar los desafíos que veíamos en temas de salud mental en general para niños y niñas y adolescentes en Chile. Y también si nos puede ayudar con una reflexión en cuanto a las diferencias, a las brechas que estamos viendo por género en los datos y si eso también aparece ahí. Entonces, Javiera, ¿seguimos con la presentación o así? Sí, mi colega Cecilia se las va a mandar. Estoy hablando con ella. Pero primero quería agradecer la invitación. Me da mucha alegría que empezar el día con actores tan importantes de la sociedad civil para la discusión de esto. Uno empieza a hacer siempre en estas actividades ya alguien que ya harto tiempo en esto y para nosotros, los que venimos del mundo de la salud mental, es hasta incluso nos da un poco de perplejidad la sensación de que hasta hace 5 años atrás no le importábamos a nadie. Quiero que eso quede claro, como yo trabajo con colegas más jóvenes y que es como esa generación que siempre ganó en el fútbol, ¿no? Como algo muy raro, nunca vivieron esto de ser como el último grano de interés, como del último de la fila. Entonces, para nosotros es como una gran alegría como ver este cambio y vivirlo, ¿no? Y ver cómo personas más jóvenes son protagonistas de ese proceso. Entonces, eso. Y lo segundo es decir sí. Somos en general mujeres quienes están principalmente preocupadas por el bienestar, por la vida colectiva, por la salud mental, por las formas en que convivimos. Y eso es un orgullo, pero también es una preocupación, ¿no? Y entonces es algo en lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Cómo hacemos de ese espacio, que es un espacio tan importante, productivo, significativo para las vidas de las personas que elegimos hacer esto, poder convocar también a los hombres y a otras personas a vivir. ¿Por qué elegir esto, no? ¿Por qué es significativo para nuestras propias vidas? ¿Por qué tiene sentido hacerlo? ¿Por qué no solo un costo cuidar de otro o estar preocupados de las formas en que vivimos juntos? Que no solo una carga. Y dicho eso, también sobre los datos y los antecedentes, hay una gran pregunta a quienes nos dedicamos también, y en mi equipo particularmente trabajan muchas personas que se dedican a analizar datos y que con mucho énfasis podrían hablar horas de esto, es decir, cómo tenemos instrumentos que recogen nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, con PHQ, que es uno de los instrumentos que se habló, que se usa en la encuesta del ENJUV, sobre bienestar, cómo estos instrumentos recogen malestar subjetivo, internalizado, y muchas veces vemos que los varones, sus formas de malestar se expresan de una forma que es más bien externalizante, ¿no? Como hacia afuera, en las relaciones interpersonales, en la violencia, por ejemplo, en la forma en que conducen sus acciones. No necesariamente solo como un malestar subjetivo, ¿no? Y cómo generamos instrumentos que recojan todas las formas del malestar, ¿no? Y a veces también nos preguntamos por qué hombres y mujeres y todas las personas de todas las diversidades sexogenéricas quedamos desigualmente representados en esa información, ¿no? Entonces, muchas veces probablemente tenemos harta certeza de que las mujeres tenemos vidas donde los determinantes sociales de la salud, las condiciones en las que vivimos son generalmente más difíciles, ¿no? Como grupo humano, como población, definitivamente las mujeres vivimos hartas injusticias e inequidades. Pero también nuestras vidas, también los instrumentos que usamos para recoger nuestras experiencias de bienestar o malestar también tienen esa limitación.
Y sobre eso entonces quisiera contarles qué es lo que nosotros hacemos como ministerio, pero también como Estado, respecto de esto. Y lo primero es contarles que nosotros tenemos una larga historia de trabajo en salud mental en el Ministerio de Salud. Empezamos el año 93, incluso antes con el retorno de la democracia. El año 90 Chile firma lo que se llama la Declaración de Caracas, que es que la gran mayoría de los países de las Américas se reúnen en un acto políticamente súper relevante, liderado por la Organización Panamericana de la Salud, con un compromiso muy significativo de cambiar la cara a las políticas de salud mental de la región, ¿no? Y entonces el año 90 Chile empieza a trabajar en la materia, el año 93 se hace el primer esfuerzo de un Plan Nacional de Salud Mental, después vino el del año 2000 que cambió bastante la cara de las políticas de salud mental en el país. Nosotros desde el año 2017 tenemos un Plan Nacional de Salud Mental vigente en el país, que está acompañado con lo que por primera vez tenemos desde ese año, que es el modelo de gestión de la red temática de salud mental, que es, uno podría decir, si el Plan Nacional de Salud Mental lo que dice es, hace un diseño de políticas de hacia dónde avanzar, este segundo documento que lo acompaña dice exactamente para la provisión de servicios de atención cómo se hace eso, ¿no? Es un documento súper gordo, tiene 500 páginas y es básicamente si usted es director de un servicio de salud, ¿no? Que es como la organización territorial de los servicios de salud en el país, ¿qué tiene que hacer para que sus servicios cumplan con lo que la política establece? Y estamos además en una situación bien singular donde tenemos una administración donde el presidente, siendo experto por experiencia de ser alguien con problemas de salud mental, ejerce su cargo y se transforma en una voz activa en la Agencia sobre Política Pública, ¿no? Eso, yo he buscado antecedentes y hay muy pocos antecedentes internacionales donde eso suceda. Es bien singular, ¿no? Y eso también hace que salud mental tome un lugar significativo en la discusión pública. Nuestro plan nacional tiene 7 líneas de acción. Lo que quiero transmitir acá, más que detenerme en esto, lo pueden ir a revisar, es decir, hay ciertos principios generales y uno de esos principios son de equidad, de protección de derechos humanos y de equidad en relación al género. Y es algo que debemos tener en consideración en relación a todas las acciones para la protección de la salud mental y el bienestar, y eso excede solo lo clínico, ¿no? Y las respuestas que tenemos a aquellas personas que tienen sufrimientos más profundos, problemas de salud mental, enfermedades, ¿no? Sino que también en el diseño de otras políticas públicas que tienen que ver con la promoción, con la prevención, con el cuidado de la convivencia, con el cuidado de poder vivir vidas libres de violencia, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva sobre la protección de salud mental, y es algo que con mucha fuerza insistimos porque me encanta escucharlas, porque entiendo que van en esa dirección, porque por muchos años a quienes trabajamos desde esta perspectiva de política pública nos cuesta que la conversación no se focalice solo en el problema de la enfermedad, de los trastornos, sino que una perspectiva que es más amplia y que es más difícil porque significa hablar de todos nosotros. No solo de ellos que tienen más dificultades, que tienen necesidades, a los que vamos a ayudar, sino que es decir, ayudémonos a nosotros mismos también, ¿no? A cada uno de nosotros, a lo que pasa en nuestras casas, en nuestras familias, en las comunidades que habitamos, en nuestros trabajos, ¿no? Y por eso el Plan Nacional de Salud Mental tiene estas 7 líneas de acción: regulación y rectoría, todas las legislaciones, documentos técnicos, todas las orientaciones que hacemos, la provisión de servicios, por supuesto, es importantísimo, la financiación, con qué estrategias financieras, no solo cuánta plata gastamos, sino que cómo la gastamos, la gestión de la calidad y los sistemas de información, los recursos humanos, las políticas de participación social y la intersectorialidad. Y si me quiero quedar particularmente en esa, porque con respecto de intersectorialidad y con acciones que son de todos los sectores del Estado, es que nosotros podemos promover estas políticas que protejan la salud mental y en relación a este principio del resguardo de la equidad
y el resguardo de la vida y el bienestar de las mujeres en particular y de la diversidad sexogenérica como un campo de preocupación específica. Entonces, ¿sí le puedes dar? Entonces tenemos muchas estrategias en desarrollo dirigidas hacia los niños, niñas y adolescentes. Tenemos políticas públicas que tienen que ver con la provisión de servicios. Generalmente esto es lo que primero hablamos porque es lo que todo el mundo nos pregunta, ¿no? Piensen, tenemos hoy día 1 millón de personas inscritas en el Programa Nacional de Salud Mental de la Red de Salud de Chile, en la red pública. Son 960.000 más o menos. Y de esas 960.000, como alrededor de 230.000 son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y de esos niños, niñas y adolescentes, la gran mayoría son niñas y adolescentes mujeres, ¿ya? Y, por ejemplo, si vamos a mirar a las personas que se hospitalizan, es decir, aquellos que tienen probablemente, la relación no es 1 a 1, pero es un buen indicador, un buen proxy, a quienes se hospitalizan en el grupo de niñas, niñas y adolescentes, o sea, menores de 19 años, un gran porcentaje muy significativo de quienes se hospitalizan menores de 19 años son mujeres, ¿no? Y de nuevo, volvemos a la pregunta inicial. ¿Es que las mujeres tenemos más problemas de salud mental? ¿Es que nuestras vidas son más difíciles y eso hace que tengamos más malestar? ¿Es que también la forma en que expresamos nuestro malestar es más fácil de ser entendido por el sistema como un problema de salud? Y algunos más críticos dirían, o es que para el sistema es más fácil administrar a las mujeres de alguna manera, ¿no? A las compañeras feministas llevan mucho tiempo pensando, es que las mujeres estamos más cerca de los sistemas sanitarios porque somos más obedientes o porque tenemos tantos más problemas de salud, ¿no? O es porque el sistema está pensado para nosotras, ¿no? También porque está construido por nosotras. Las personas que trabajamos en salud somos 70% mujeres, más o menos, ¿no? Y en cualquier servicio clínico que vayan hoy día en Chile, la mayoría de las personas, desde la guardia hasta el administrador, hasta quien trabaja en la administración, hasta la señora que está en el SOME, hasta las personas que hacen acciones clínicas, somos principalmente mujeres, ¿no? Entonces, desde nuestras políticas laborales en adelante, el tema de la feminización de las acciones de cuidado es algo en que nosotros estamos obligados a pensar. Y pensando en esos 230.000 niños, que son como entre el 6 y el 8% de los niños que están inscritos en FONASA están en el Programa Nacional de Salud Mental, acceden a esta oferta programática, ¿no? Tenemos un programa de apoyo al desarrollo psicosocial del Chile Crece, tenemos el programa de salud mental en APS, evidentemente, ¿no? Tenemos un programa específico de acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes y jóvenes, que son para personas que están en mayor riesgo psicosocial, tener un acompañamiento más intensivo del que reciben la mayoría, ¿no? Que es una forma de tener un acompañamiento que asegure que esas personas no caigan por las rendijas del sistema, ¿no? Que si no acuden a una consulta haya un seguimiento más activo de su contacto, no perder la trazabilidad de qué pasó con ese niño, niña y adolescente. Y si puedes ir a la siguiente. Tenemos también a través de Chile Crece un fortalecimiento en los últimos años de los cuidados de salud mental para niños, niñas y adolescentes hasta 9 años. Eso se amplió este año como con 5.000 millones. Tenemos un programa de detección, intervención breve y referencia asistida de uso de alcohol, tabaco y otras drogas, DIR, que hace algunos años se amplió para los adolescentes. Este es un programa que tiene unos 15 años, desde que empezaron la detección en la atención primaria de uso de alcohol a través de estrategias de tamizaje, y solo en los últimos años hemos logrado llegar a los adolescentes también con esta gran pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos no solo a las niñas, mujeres, adolescentes, sino también estos otros tipos de expresiones del malestar que afectan más bien a los varones, ¿no?
Y tenemos un programa específico de reforzamiento de la red en relación a cuidados de niños que están bajo la custodia, control o cuidado del Estado, ¿no? Tenemos una deuda particular con esos niños, con esas niñas. Sabemos que están en situaciones particulares de sufrimiento y por eso los últimos años, y les voy a contar algo más sobre eso, tenemos un sistema intersectorial de protección de su salud que tiene ciertas formas de ayudarlos a navegar el sistema de forma más integral y de forma privilegiada, ¿no? Como con una oportunidad, con un sentido de oportunidad mayor que para otras poblaciones. Y siguiente. Tenemos un marco legislativo que ha cambiado en los últimos años y que tiene protección a propósito de lo que se conversaba hoy día, que es muy interesante para nosotras las mujeres. Se promulgó el 2021 la ley 21.331, que es la ley de derechos en la atención de salud mental. Y esta ley tiene un montón de avance, también tiene varias limitaciones, pero una de ellas, en la línea como de la agencia y de la capacidad de las personas de tomar decisiones y de promover que eso sea una capacidad que se desarrolla a lo largo de la vida, es que la ley hace una protección especial de la autonomía progresiva, ¿no? Que es el derecho a recibir información, a ser escuchado y a ser considerado en la decisión sobre su destino de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y entonces hoy día la ley nos obliga a quienes trabajamos en salud mental de forma especial a escuchar a los niños y niñas, a desarrollar esa capacidad de tomar decisiones, ¿no? Porque no es algo que suceda, las personas no somos una palta que se envuelve en papel de diario y esperamos a que maduren, ¿no? El proceso de maduración, de desarrollo de competencias para tener agencia sobre el mundo es algo que sucede con el apoyo de otros. Y si uno nunca toma una decisión y no tiene que vivir con las consecuencias de tomar una decisión, es difícil a los 18 años estar preparado para tomar decisiones. Entonces, de forma progresiva, acompañada, nunca sola, es que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a desarrollar esa capacidad en decisiones que son importantes para su vida, incluso en este aspecto que es lo más íntimo, que tiene que ver con la subjetividad, que es el cuidado de la salud mental. Y niños, niñas y adolescentes, y cada uno de nosotros además, la ley nos garantiza atenciones interdisciplinarias, con énfasis en lo ambulatorio, ¿no? Con servicios que estén más cerca de nuestras propias vidas, ¿no? Tener servicios en salud mental que estén más cerca de nosotros genera la posibilidad de tener equipos clínicos que nos conocen, ¿no? Que conocen más bien nuestras propias vidas, ¿no? Es distinto si yo vivo en Rapa Nui, si yo vivo en Panguipulli, si yo vivo en Arica y si yo vivo en Las Condes. Probablemente lo que yo necesito tiene algunas particularidades, ¿no? Y quien me cuida debiera más o menos poder responder a eso. Y sobre consideraciones relativas a la hospitalización psiquiátrica me gustaría detenerme porque muchas veces en relación a salud mental y a los sufrimientos de niñas y adolescentes es que nos pasa que tenemos esta presión, sobre todo de muchos lados del sistema, a pensar que los problemas de salud mental se resuelven como de forma homóloga a cómo se resuelven otros problemas de salud, ¿no? Y aparece la idea de la hospitalización como el acto clínico más sofisticado y por tanto el más efectivo, ¿no? Nosotros hoy día sabemos que eso para salud mental funciona solo en la medida que para aquellos que tienen problemas más graves la hospitalización puede ser necesaria, pero es solo un acto clínico más en un proceso de continuo de cuidados y no es de ninguna manera ni la primera decisión a tomar ni algo que por sí mismo funciona para resolver los problemas de salud mental, ¿no? Pero sí, y eso es algo que sobre todo con niñas y adolescentes es una presión que nos cuesta contener desde el mundo de la salud mental, ¿no? Como que alguien, a veces, cuando estamos muy ya cansados en esta pelea, sentimos que es como que quisieran que tomáramos este grupo, particularmente de niñas, los pusiéramos en un lugar donde la puerta está cerrada y las personas pudieran aliviarse de un problema, ¿no? Como pónganlas ahí,
y cuando las arreglen nos avisan, ¿no? Eso, cuando las cosas van mal, esa es la sensación que tenemos quienes trabajamos en esto. No siempre es así, pero hay momentos donde pareciera que esa es como la presión. Y la ley entonces hoy día nos ayuda a aquilatar a que eso sea una decisión que tenga que ver con las necesidades de esa persona y no con las del sistema que está con la de los sistemas. Y como una protección que especialmente impacta en la vida de niñas y adolescentes, tiene que ver con la protección de nuestra capacidad reproductiva y la fertilidad, ¿no? Las mujeres con discapacidad, y particularmente aquellas con discapacidad psíquica e intelectual, históricamente han sido víctimas de vulneración a sus derechos sobre su capacidad reproductiva, y hoy día la ley las protege de forma especial, ¿no? Como un grupo de especial protección sobre el derecho a tomar decisiones sobre su capacidad reproductiva. Y hoy día en Chile la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes, pero particularmente de las mujeres con discapacidad, está prohibida de forma absoluta, ¿no? Y nosotros buscamos fortalecer el liderazgo y el trabajo intersectorial. Trabajamos particularmente con estos sectores, son nuestros socios cotidianos, pero no son solo ellos con quienes trabajamos, pero con ellos tenemos trabajo muy del día a día en la protección de la salud mental. ¿Sí? Tenemos entonces... traía como un ejemplo de nuestro trabajo intersectorial lo que hacemos en el ámbito de educación, porque entendemos que, y entramos al mundo de la educación a través de las políticas de convivencia. Con Mineduc trabajamos cotidianamente en un modelo de salud mental para comunidades educativas, hacemos cursos de formación para los equipos psicosociales que están en escuela sobre protección de salud mental y bienestar. Tenemos una articulación especial salud-educación a nivel territorial que intentamos mejorar día a día, ¿no? Literalmente como un CESFAM habla con una escuela o un liceo. Tenemos una guía de recomendaciones para la prevención del suicidio en establecimientos educacionales y llevamos ya algunos años implementando esa guía en escuela. Y tenemos, por supuesto, el trabajo con establecimientos educacionales promotores de la salud. Y todo esto, como ustedes sabrán mejor que yo, es insuficiente, pero es una línea de trabajo que estamos siempre tratando de impulsar, ¿no? Y no estamos solos en eso. Tenemos un trabajo intersectorial a través de lo que llamamos el SISI, que es el Sistema Intersectorial de Salud Integral con énfasis en salud mental para niños, niñas y adolescentes con vulneración de derechos y aquellos que son sujetos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ¿no? Y aquí lo que me interesa transmitirles, porque es complejo de transmitir el sistema, es que esta es la forma en que hemos encontrado entre el sistema de protección especializada, CENAME, nosotros como ministerio, Senda, de llegar a la vida de estos niños y niñas y adolescentes que están súper intervenidos por el Estado, y sin embargo pareciera que sus problemas nadie realmente los acoge, ¿no? Como una forma bien particular de estar solo, rodeado de mucha gente que está muy metida en tu vida. Entonces la pregunta para el sistema es cómo coordinar a todos esos actores de forma tal que la experiencia de esos chicos y chicas sea distinta. Y de nuevo, porque tanto en escuela, no me detengo en eso porque lo explicaron muy bien, ¿no? Lo que sucede en la convivencia escolar impacta en la vida de las niñas y adolescentes de forma especial, como aquellos que son particularmente han sido víctimas de negligencia, de violencia. Son experiencias que son diferentes si uno es niña o niño, adolescente hombre o adolescente mujer, ¿no? De forma muy significativa las niñas son muchísimo más víctimas de violencia y de violencias que tienen mucho impacto en la vida, muy por sobre los otros niños. Y si hablamos de las diversidades sexogenéricas, eso ya se triplica, se cuadriplica, o sea, los datos son muy decidores,
¿no? Entonces, ¿cómo llegamos con perspectivas que sean sensibles a sus vidas, a sus necesidades de forma integrada? Es el desafío del sistema. No, dale la otra porque quiero avanzar. Sí, tenemos recientemente la ley TEA, pero quiero llegar a la próxima, que es contarles, no la anterior. No, contarles que nosotros estamos en un proceso de construcción de una política nacional de salud mental para la niñez y la adolescencia, porque justamente como ministerio hemos asumido este desafío. Entendemos que la materia de salud mental nos toca liderarla públicamente e intersectorialmente. Es nuestro negocio, definitivamente, pero las acciones que van a mejorar el bienestar de las personas no son solo del sector salud, ¿no? Si vamos los salubristas hablan mucho de esta imagen de ir como río arriba, ¿no? Ir lo más arriba del río posible para entender cuando algo sucede río abajo. Entonces, para ir realmente a las causas de las causas, ¿no? Aquellas cosas que realmente son las que impactan en la salud mental de las personas, tenemos que ir al trabajo intersectorial. Entonces, la construcción de esta política, que ha sido un proceso ya de varios años de trabajo, hicimos revisión de documentos regulatorios, tenemos nuevas leyes que nos dan nuevas oportunidades, por ejemplo, como la ley de garantía, ¿no? Que instala la perspectiva de trabajo intersectorial como un mandato en relación a la niñez y la adolescencia, donde la declaración de la perspectiva de género es explícita, donde el abordaje de las inequidades es un mandato ya explícito para todos los sectores. Hicimos revisión de políticas comparadas a nivel internacional. ¿Y si me das la otra lámina? Y más o menos estos son los componentes que hemos encontrado que con más frecuencia los países desarrollan en este tipo de políticas, ¿no? Que también a veces la gracia de llegar tarde es que uno no tiene que inventar la rueda ni tiene que empezar de cero. No somos los únicos que enfrentamos estas dificultades, los desafíos, las inequidades, y particularmente las socioeconómicas, las territoriales, de género, raza, pertenecer a un grupo específico que ha sido víctima de vulneración de derechos históricamente. Sabemos que hay soluciones también para los desafíos que esto enfrenta. Entonces, si pones la siguiente, quiero ir a la anterior, perdón. Y hicimos consultas intersectoriales, hemos hablado a esta altura yo creo que me atrevería a decir centenas, si es que no miles de personas han participado en la producción de esta política, algunos de ustedes probablemente. Entonces hoy, si puedes avanzar, otra más y otra. Quienes han participado son de múltiples profesiones, son de múltiples lugares de la comunidad. Si vas a la siguiente, entonces hemos desarrollado esta política que tiene como propósito desarrollar todos estos componentes y objetivos estratégicos intersectoriales para resguardar el derecho a la salud mental de toda niña, niño y adolescente que vive en el país, a través de la promoción de factores protectores, la prevención del desarrollo de problemas de salud mental y la intervención temprana de factores de riesgo, y con acceso a atención oportuna y equitativa a los problemas y trastornos de salud mental durante la niñez y adolescencia. Y con eso quisiera cerrar, porque estamos como cerrando ya el proceso de política en las últimas conversaciones intersectoriales, pero este va a ser el canal a través del cual nosotros vamos a conducir la discusión sobre el cuidado de salud mental y el bienestar de niños, niñas y adolescentes durante probablemente la próxima década. Entonces también invitarlo a que estén atentos, a que lo revisen, y a que nos acompañen en este desafío de cuidar la salud mental con una perspectiva que no es solo sobre lo asistencial o la respuesta que damos a aquellos que tienen los problemas más graves, sino que una respuesta que se organice también desde nuestras propias vidas, ¿no? De los lugares de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación.
Y ahora quería invitarlos a los que están aquí a si tienen alguna pregunta para nuestras expositoras. Tenemos algunas preguntas ya que vienen desde los que están online, pero quizás partamos por acá y luego yo entre medio hago preguntas desde lo que viene de la web. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Sí? No sé, ¿me acerco para acá? ¿Ahí? Muchas gracias y felicitaciones primero. Bueno, soy Carla, soy socióloga de la OLN, que es la Oficina Local de la Niñez, en este momento de la Florida. Y bueno, nosotros discutimos mucho el enfoque como adultocéntrico que tenemos para mostrar la información o para hacer consultas. Me gustó el enfoque participativo que ustedes mostraron, como recoger desde las mismas niñez, ¿cierto?, la relevancia. Y en base al diagnóstico territorial que nuestro equipo está realizando, a mí me gustó y me llamó la atención este último punto que destacó Javiera, de cómo el entorno territorial influye en el cuidador. Que podríamos decir, no sé, en la primera infancia, de los 0 a los 5 años, el niño o la niña en este caso es la madre, es el cuidador. Entonces, cuando ponías el ejemplo de, no sé, un niño de Rapa Nui o un cuidador de, no sé, de Las Condes, o depende de dónde estés ubicado y de esta estructura de oportunidades que uno tiene según dónde vive, va a influir entonces en la salud mental del cuidador y por ende en la niñez. Entonces, si podías quizás como ahondar en cómo se aborda eso, que si la madre puede ir a un parquecito va a ser distinta a la infancia de qué sé yo, no sé, como el enfoque territorial del cuidador y cómo eso quizás lo abordaba era esta última política que mencionaste. Gracias. Sí, de repente, o unas 2 preguntas más, si es que hay más, y ahí después contestamos lo que sea más. Tienes que mirar el micrófono para que escuchen los que están Acá hay... Me sumo a las gracias de que nos muestren todos los datos. Quería saber, como hablaron mucho de que es importante la prevención, ¿cierto? No solamente llegar tarde y tener que reparar. Y en la línea de lo que preguntaban de qué se está haciendo dentro del diseño para que trabajar con las familias para prevenir en salud mental. Y lo otro es cuánto acceso real se tiene para tener, digamos, consultas, ir al psicólogo con los niños más pequeños, que en el fondo no tienen situaciones graves, no se llega a la internación, pero sí son elementos que si, por ejemplo, como decían por aquí, el alto nivel de ansiedad y de depresión, de sintomatología, si se toma a una edad más temprana, no llegamos a tener sociedades más complejas. Entonces, ¿cuánto se destina a tener acceso real a salud mental sin llegar a situaciones tan graves? Esas 2 preguntas. Javiera, te doy la palabra porque van más dirigidas. Ya, entonces sobre como la perspectiva territorial, eso está en el corazón de nuestro diseño de servicios. Y los servicios son tanto los que proveemos desde el mundo de salud pública, de las seremias, de las secretarías regionales ministeriales, que tienen un rol súper importante en los procesos de promoción de la salud y de prevención de problemas de salud mental y esta lógica poblacional ambiental. Y eso, por ejemplo, lo hacemos a través del trabajo con escuelas y a través del trabajo en prevención del suicidio. Por ejemplo, tenemos líneas de acción donde este enfoque territorial es muy importante. Y eso pasa por conocer los territorios y saber sus dificultades. Literalmente la prevención del suicidio, si bien tiene orientaciones generales, lo que hacemos en Magallanes es distinto de lo que hacemos en Arica.
¿no? Con cuánta intensidad, Y también está lo que hacemos en la red de salud. La red de salud trabaja, en su centro tiene su modelo, su diseño, está basado en un modelo que se llama el modelo de salud, que mucha gente lo conoce como el modelo de salud familiar, que es el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario. Ese es su nombre largo, ¿no? Pero desde la atención primaria ya hace, yo diría, un par de décadas que la MAIS, este modelo de diseño de servicios, está instalado. Y probablemente desde el año 90 es que Chile declara que tenemos un modelo de atención en salud mental comunitario. Ahora, ¿cuánto de eso logramos realmente avanzar? Ha sido progresivo durante los años. Y tenemos brechas todavía, un montón de brechas, tanto de modelo como de calidad, como de acceso a servicios. Pero para nosotros, como desde lo conceptual, desde las líneas que promovemos, y tenemos mucha certeza en relación a los resultados de lo que hacemos, es que lo territorial está en el corazón de la protección de la salud mental. Porque cuando pensamos en los problemas de salud mental, por ejemplo, es algo que tiene que ver con lo más ligado a la identidad personal que uno se pueda imaginar, ¿no? Como los problemas respecto de cómo me siento, las dudas sobre mi identidad, las preguntas, como los problemas que impactan a mis emociones, a mis pensamientos, ¿no? Es difícil pensar algo más íntimo que eso, y sin embargo todo eso está muy ligado al lugar donde yo vivo, a las relaciones personales que tengo con mis más cercanas, con mi familia, con mis compañeros de colegio. Entonces es bien difícil trabajar en salud mental de forma exitosa sin incorporar esa variable. Sobre acceso efectivo, decía, más o menos, hoy día en Chile tenemos brechas de acceso y de calidad. Por ejemplo, el Plan Nacional como documento las describe bastante bien, y el modelo de gestión también, y son diferentes por territorio. Y eso es una de las cosas dolorosas que sabemos, ¿no? Que nosotros tenemos, la organización de la oferta programática en Chile se distribuye a través de 29 servicios de salud, y es distinta la oferta que las personas, hay una lectura nacional, pero también sabemos que por regiones y por territorios es desigual, ¿no? Entonces, no hay una respuesta para todo Chile que sea perfecta, ¿no? Cuántas inequidades tenemos en el acceso a servicios, ¿ya? Y lo mismo con las inequidades que tenemos en el acceso a servicios de calidad, ¿no? La calidad de los servicios también es desigual. Por ejemplo, en lugares más céntricos, como la RM, Biobío, la región de Valparaíso, es más fácil que haya profesionales más capacitados más cerca de uno, ¿no? Porque hay más nomás, porque hay más centros formadores, porque hay más lugares donde las personas pueden hacer postítulos, posgrados, donde las personas donde los administradores de servicios puedan comprar servicios de capacitación continua, de más calidad, por muchísimas razones. Entonces eso también es desigual dependiendo de los territorios, y es una deuda país también. Entonces, ¿cómo abordamos esa desigualdad? Y yo diría que, como asumiría que también, si bien en los últimos años hemos avanzado de forma bien significativa en salud mental, en provisión de servicios, esta perspectiva más adultocéntrica nos ha costado salir de ella. O sea, el crecimiento de los servicios ha crecido, sobre todo hasta 10 años atrás, muy en torno a las necesidades del mundo, de la población adulta, y yo diría que recién la última década o los últimos 8 años es que la demanda ciudadana y el diseño de servicios puso el foco en niños, niñas y adolescentes, lo cual es bien poco pragmático, porque si pensamos en la mayoría de los procesos de enfermedad en salud mental tienen un inicio bien temprano en la vida, sobre todo en la adolescencia, así que técnicamente sabemos que ahí debiéramos poner un énfasis tanto en la promoción, en la prevención, como en la atención directa. Súper, gracias Javiera. Ahora una pregunta para Valentina, para Valentina.
que es cómo enfrentan los niñas y niños en cargos directivos de convivencia escolar los casos problemáticos de sus pares, que muchas veces provienen desde sus casas y desde sus mismas familias. Si ese es algo... Bueno, yo pensé que iba a ser casos como los casos problemáticos desde los mismos estudiantes, porque muchas veces también reciben casos de sus propios pares. En términos familiares, igual a nosotros nos toca menos verlo porque de eso se hacen más cargo los equipos de gestión de los establecimientos, pero igual es inevitable que nos lleguen esos casos a nosotros y muchos referentes estudiantiles nos mencionan sus mismos problemas familiares. Y de lo poco, en verdad de lo poco que puedo decir, porque la familia es lo que está más lejos de lo que nosotros trabajamos, siempre intentamos integrarlas, pero las familias son un tema, son las asistencias a las reuniones de apoderados o cuando los convocamos a los mismos talleres de apoderados o charlas de apoderados para informarles sobre las problemáticas de sus pupilos o pupilas, es súper baja la asistencia. Entonces, los estudiantes en general, los referentes estudiantiles tienen herramientas distintas a sus pares y ellos en general suelen pedir más ayuda o comentan mucho más sus situaciones familiares. Sobre el resto de los estudiantes, yo he visto que los equipos de convivencia intentan abarcar como de maneras más personalizadas esos casos, y ese es el gran problema de los equipos de convivencia, que finalmente se enfocan mucho en ir apagando incendios y uno va a los establecimientos y están todo el día atendiendo casos de apoderados, problemas familiares, etcétera, y eso les deja muy poco espacio para la prevención y para la promoción. Y es ahí cuando se apoyan de programas como los nuestros, que en el fondo vienen a apoyar un poco esa apagada de incendios, que en el fondo los equipos no dan abastos con tantos problemas, porque hay muchos problemas familiares y los mismos estudiantes, algunos pueden tener herramientas, pero la mayoría no las tiene. Así que ese también es un gran desafío y nosotros como fundación también nos lo hemos planteado, cómo incluir a la familia o hacer más llamativo que ellas se integren en este proceso como formativo y de prevención hacia su salud mental. No sé si respondo también la pregunta, pero... Ahora hay otra pregunta que viene desde que nos acompañan por Zoom, que creo que nos ayuda a volver a la reflexión, ¿cierto?, del 8M, que dice, esto es una reflexión, una pregunta que me hago y que les hago. ¿Por qué aún estamos hablando de mujeres calladitas, de niñas que deben ser delicadas? ¿Por qué repetimos estos modelos aún como se replican en los hogares todavía? Y que también va más para Valentina, desde Niñas Valientes, pero ¿por qué creen que aún avanzado el siglo XXI seguimos en esta situación? Y yo, bueno, desde los datos que mostramos hoy día, yo creo que hay mucho aún que hacer en la familia. Si las niñas experimentan violencia psicológica, que finalmente eso es una pregunta que uno le hace a ella y que ellas interpretan para responder, y un número tan grande dice que sí, que eso proviene de la familia, creo que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer los adultos para no seguir reproduciendo y que esto está donde nosotros estamos viviendo, cómo experimentamos el día a día y que tenemos que hacer todos los adultos un ejercicio para ver cómo estamos normalizando, naturalizando aún este trato que deja a las mujeres en una posición de desventaja, en una posición de inferioridad, en una posición de que todavía las niñas, por ejemplo, un dato que a mí me llama mucho la atención es que tienen menos satisfacción con su tiempo libre. O sea, en una encuesta de niñas y niños de 15 a 17 años, las niñas ya manifiestan estar menos satisfechas con su tiempo para descansar. Entonces, yo creo que todavía a los adultos nos falta mucho, a la sociedad en general, pero a nosotros en el trato cotidiano con las familias, y eso se ve en los datos del INJUV, que son muestradas a nivel nacional, y se ven otros datos también. Creo que Javiera abrió una serie de preguntas que yo creo que son muy importantes, que nos preguntamos también nosotros cuando preparábamos esta charla. ¿Qué es lo que está pasando? Si somos más fáciles de administrar por los sistemas de salud, o si en verdad nuestras vidas son más difíciles, o expresamos más nuestro malestar. Y yo creo que son las tres cosas combinadas, y que las vidas de las niñas, y que quizás ahí Valentina te voy a dar la palabra a ti, pero porque ustedes Valeria, perdón, porque lo ven en el día a día, ¿cierto?
yo creo que hay algo que también muestra que las vidas de las niñas todavía son más difíciles y que a nosotros como familias, como padres, también como entorno social tenemos que trabajar en ello mucho. Gracias. Muy de acuerdo también con lo que acabas de decir, Paloma, como que es un poco todo, o sea, como siento que por una parte, claro, vamos avanzando si nos comparamos hace 50 años atrás o 10, o sea, como hay muchas luchas que hemos conseguido las mujeres y bueno, en términos de justicia social en general, pero a la vez también se van visibilizando problemáticas que antes no se nombraban, que no se veían, por ejemplo, como el acoso callejero, que hoy día podemos decir que, por ejemplo, es violencia sexual y que hasta hace años atrás lo considerábamos piropos hacia las mujeres. Y no podíamos identificar que efectivamente era algo que nos incomodaba, que nos molestaba, que nos hacía sentir inseguras. Y yo creo que también hay que hablar de los movimientos reaccionarios que hoy día hay frente al feminismo o las luchas por la equidad de género, que lamentablemente nosotros en estos últimos 2 años lo hemos visto cómo ha crecido el rechazo, por ejemplo, por la palabra feminismo, por la educación sexual integral, por, o sea, como temáticas que en realidad a nivel de organismos internacionales están súper validadas. Hoy día también hay grupos sociales extremistas que empiezan muy fuertemente a rechazarlas. Y yo creo que eso se siente, nosotros lo hemos sentido en los colegios, en la sociedad en general, en las familias también muy fuertemente, por los temas como, bueno, movimientos como con mis hijos no te metas, no hablemos de género, no hablemos de sexualidad, sin entender el enfoque de derechos de la niñez, sin entender la autonomía progresiva que estábamos viendo, en que efectivamente esto responde a eso, no responde a opiniones o intereses o voluntades personales. Así que comparto mucho las reflexiones como de actuar desde los distintos niveles, desde lo personal, cambiando nuestras propias creencias. Tal vez una anécdota que les puedo contar con un profesor ayuda mucho a vislumbrar cómo esto es algo que tenemos internalizado el machismo inconscientemente todas las personas, incluso yo como mujer que me dedico también a estos temas. Un profesor en una capacitación me decía, nunca me había dado cuenta hasta que me hicieron una observación, de pares, como de aula, de un compañero fue a ver su clase, a darle retroalimentación. Él era un profesor de matemática y su compañero lo hizo ver que le daba más la palabra a los hombres en clase. Y él nunca se había dado cuenta y me dijo, si a mí otra persona no me hace ver eso, jamás me hubiera dado cuenta y en realidad no es para nada lo que yo quiero hacer. Pero tal vez, efectivamente, por cómo me criaron, por cómo crecí, tengo la idea de que los hombres son mejores para las matemáticas y bueno, los miro más. Doy ejemplos que tienen que ver con ellos, que eso está súper comprobado, como que se habla más, por ejemplo, de autos, como de cosas asociadas a lo masculino. Y finalmente, claro, probablemente voy a darles como cierta prioridad. Así que me quedo con esa reflexión de como de cuestionarnos personalmente a nosotras mismas, desde el lenguaje que utilizamos, desde las pequeñas acciones que tenemos, para ir erradicando esos comentarios como las mujeres son más calladitas, son más débiles, son más frágiles, que lamentablemente todavía lo vemos. Muchas gracias, Valeria, por tu reflexión. Y bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando la charla. Les queremos dar muchas gracias por su participación, por escuchar activamente, por sus preguntas. Muchas gracias a Javiera por darse el tiempo de venir. Sabemos que son tiempos complicados por la emergencia, por todas las urgencias que hay desde el Estado y todas las millones de niños que tienen que atender. Y también a Valentina y Valeria porque nos dan una perspectiva desde la sociedad civil, desde la acción cotidiana, desde lo que nos dicen las niñas y los niños en los territorios, en los colegios, y nos lleva, estábamos conversando de que invitar a niñas a que vinieran hoy por el horario, seguimos, nosotros siendo también adultocéntricos y generar estos espacios sin incluirlo, pero ustedes nos traen sus testimonios y creemos que eso también es un avance, en este tipo de instancias.
Quería también terminar contándoles que tenemos un regalito para todos los asistentes, que es nuestra agenda del Observatorio Niñez de Niñez y Pobreza, así que los que quieran llevársela, ahí la Pilar se los va a estar entregando. Y invitarlos a estar en contacto con el Observatorio Niñez de Fundación Colunga. Nosotros tenemos la misión de seguir visibilizando temas de niños a través de los datos y de la evidencia de niños y niñas. Así que manténganse en contacto con nosotros, vamos a estar haciendo esta charla, esperamos más en el año para distintos días importantes. Y eso, no sé si alguna quiere decir algunas palabras para cerrar. Muchas gracias a todos por asistir.